Muchísimas gracias a ustedes por la presentación y por este espacio. Confirmo si me están escuchando bien. Te escuchamos. Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, muy buenos días a todos. Hoy me permito entonces presentar el trabajo Nematodos anisakidos en peces de consumo y prevalencia de anticuerpos antianisakis en una población de Colombia. A manera de introducción, entonces, recordar la importancia que tiene el consumo de pescado por ser un producto alto y rico en proteínas y en vitaminas, lo que ha causado, digamos, una gran acogida, además por la prevención que ayuda a contrarrestar enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en los últimos reportes e investigaciones que se han realizado alrededor de peces de consumos, se ha encontrado la presencia de diferentes tipos de parásitos causando algunas afectaciones en humanos. Me voy a basar en esta presentación básicamente en la familia Anisakide, unos parásitos poco conocidos en Colombia que son causantes de la anisakiasis o de la anisakidosis. De manera breve, el ciclo de vida de estos parásitos, ellos se encuentran en su estadio adulto en el tracto digestivo de mamíferos marinos, principalmente delfines, morsas, ballenas, donde se reproducen, ponen sus huevos y los salen a través de las heces al agua, donde embrionan, alcanzan sus estadios larvales, los cuales son consumidos a su vez por crustáceos y diferentes tipos de peces. En ellos alcanzan el estadio larval L3, que es considerado el estadio infectivo, y una vez los peces con L3, que son consumidos por los mamíferos marinos, se desarrollan a su estadio adulto y hace que continúe el ciclo. Sin embargo, cuando estos peces que tienen la L3 son consumidos de forma accidental por el humano, en preparaciones crudas o poco cocidas, como el sushi, hace que se desencadene la enfermedad. Entre las manifestaciones clínicas más comunes encontramos cuadros digestivos, alérgicos en donde se puede presentar hipersensibilidad tipo 1 e incluso choque anafiláctico y una combinación de ellas en los casos gastroalérgicos. La patogenicidad de esta enfermedad pues, va a estar asociada principalmente a la cantidad de larvas, el tiempo de exposición y la invasión que ésta pueda tener en el tejido, a la respuesta inmune y a diferentes sustancias que pueden estar contenidas en ellas e incluso a la especie del parásito. De esa manera, entonces, nos planteamos en este trabajo como objetivo general determinar la presencia de estos nemátodos en los peces de consumo y de anticuerpos antianisakis en una población de Colombia. Para ello mismo, entonces, establecimos tres objetivos específicos. El primero, determinar la presencia de estos nemátodos en los peces comercializados en puertos pesqueros de Colombia, posteriormente hacer su identificación a nivel de especie y finalmente la determinación de la prevalencia de los anticuerpos frente a estos parásitos en una población de Colombia. Para ello, entonces, se realizó un muestreo en los principales puertos del Océano Pacífico, ubicados principalmente en Buenaventura y Tumaco. Se colectaron un total de 438 peces que se agruparon en 20 especies de consumo, de las cuales 8 fueron consideradas positivas y parasitadas por nematodos anisakios, que son la lista pues, que vemos allí en pantalla. Aquí pues cabe resaltar que se obtuvo un porcentaje de infección entre el 18 y el 100%. La mayoría de estas especies, una vez revisada la literatura, se encontró, pues, digamos, una asociación entre las características ecológicas y alimentarias de la mayoría de estas especies de peces con respecto al favorecimiento en el ciclo de vida del parásito. Además, pues la mayoría de ellas son especies migratorias y pues cabe la pena recordar la migración que hay todos los años de las ballenas al Pacífico, en este caso el Pacífico colombiano, lo que puede también pues, favorecer la aparición y que se dé un continuo ciclo de estos nematodos. La identificación morfológica por taxonomía clásica permitió identificar a nivel de familia estos nematos y a nivel de género la identificación de Anisakis y Pseudoterranova en algunas de las especies. Aquí pues es importante resaltar el resultado
con respecto a la identificación de anisakis como género, siendo este el principal agente causal de la anisakidosis alérgica, que pues coincide con las publicaciones y registros que existen en otras regiones aquí en Sudamérica. Las larvas que fueron encontradas también fueron analizadas por técnica histoquímica en corte transversal y longitudinal para la determinación y la identificación de sus características estructurales, que coincidieron con identificaciones realizadas también en España y en Italia. Este es un avance importante, ya que permite hacer la identificación de los nematodos en cortes, principalmente cuando pueden ellos alojarse en diferentes tipos de tejidos en el ser humano, por lo que es una herramienta que contribuye también al diagnóstico un poco más acertado en zonas como en Colombia, donde la enfermedad es poco diagnosticada. Para ya hacer la identificación a nivel de especies, se tomaron 38 larvas, se hizo una PCR múltiplex mediante la selección de secuencias del GenBank de 6 de las especies más importantes de la familia Anisakis. De estas larvas, finalmente entonces se logró la identificación de las especies Anisakis ficiteris, Anisakis pegrefi y Pseudoterranova decipiens en las 8 especies anteriormente identificadas. Se hizo el contraste en la literatura, encontrando, digamos, una similitud en los resultados y en cuanto a los hospederos que también ya han sido identificados en otras zonas tanto de Sudamérica como del mundo, solo encontramos unas diferencias con los registros que hay en Indonesia y en el Océano Índico, donde reportan anisakis típica, mientras nosotros reportamos anisakis pisciteris. De estos resultados, pues vale la pena resaltar que constituyen el primer reporte, por lo menos para Centropomus armatus y Larimus argenteus, como peces hospedadoros de estos nematos para la región de Colombia. Si bien anisakis simples como especie es considerada el principal agente etiológico de la enfermedad, nosotros no lo encontramos cuando hicimos la identificación molecular, pero sí encontramos anisakis pegrefi, que es el causante de la anisakiosis gástrica. Sin embargo, existe una gran discusión en la literatura, ya que existe una simpatría entre estas especies, por lo que pues vale la pena, digamos, hacer más investigaciones con respecto a su homología. De esta manera, pues se constituye el primer reporte de Anisakis pegrefi, Anisakis ficiteris y Pseudoterranova decipiens en Colombia. Una vez terminados estos estudios, nos pareció importante conocer si había una población sensibilizada a anisakis en Colombia. Este proceso de sensibilización hacemos referencia a si hay personas que tienen anticuerpos o lo que comúnmente llamamos defensas frente a los anisakis, lo que podría en evidencia si ha habido un contacto anterior frente al parásito con estas personas. Para ello, entonces, se realizó un estudio transversal, se tuvo en cuenta un tamaño de muestra de 150 voluntarios con hábitos de consumo de pescado, a los cuales se le aplicó una encuesta y eran voluntarios totalmente sanos. Las pruebas de laboratorio entonces consistieron en la obtención de antígeno total larvario y antígenos ya reconocidos e identificados para anisakis simplex, como son el ANIS3, ANIS13 y ANIS1 y ANIS7. Se hicieron todas las determinaciones y de allí pues vale la pena resaltar los resultados más importantes con respecto a esta cero prevalencia, donde encontramos que de 150 sueros analizados, 36 fueron positivos para una prevalencia, digamos, general del 24%. Ya para fines, digamos, puntuales de esta presentación, entonces resalto los resultados de ANI-S7 y ANI-S1. ANI-S7 es el antígeno que es considerado, que es reconocido por el 100% de las personas que han tenido contacto en algún momento con el parásito. En este resultado puntual encontramos una cero prevalencia del 1.3% en población totalmente sana. Y también puede resaltar el resultado de ANI-S1. ANI-S1 es considerado un antígeno que es reconocido cuando hay una infección activa. Eso significaría que en el momento de la toma de la muestra la persona podía estar parasitada. Pero si recordamos, estamos hablando de una población totalmente sana que no presentaba ninguna manifestación clínica, por lo cual esperábamos que fuera cero el porcentaje en la detección de anticuerpos frente a este antígeno.
Estos resultados con respecto a ANIS7 pues se contrastaron en la literatura, principalmente en poblaciones donde es considerado un problema de salud pública y está ampliamente estudiada. Entonces, pues su contraste es realmente importante. Nosotros tenemos un porcentaje de 1,3 en una población poco estudiada en comparación con poblaciones en Madrid, Noruega y Croacia, donde tienen unas prevalencias que son algo similares con respecto al N que ellos respectivamente estudiaron. Como conclusiones, pues este trabajo confirma la presencia de Anisakis ficiteris, Anisakis pegrefi y Pseudoterranova decipiens en peces de consumo de Colombia, siendo el primer registro y ampliando los rangos de distribución de estos parásitos. Respecto al antígeno ANS7, o sea, sabemos que no tiene una reactividad cruzada, por lo tanto podríamos confirmar una cero prevalencia de Anisakis simplex del 1,3% para una población en Cali, Colombia. Y aunque nosotros no pudimos confirmar la presencia de la especie Anisakis simplex, el estudio inmunológico sí mostró sujetos seropositivos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y hacer de pronto probablemente otros estudios inmunológicos que permitan conocer si hay una homología entre Anisakis simplex y Anisakis pegrefi y Ficiteris que sí fueron identificados tanto por taxonomía clásica como confirmados a nivel de especie por la biología molecular en este estudio. Finalmente, pues agradecer a la financiación de todas las instituciones que participaron para el desarrollo de este proyecto, a todas las instituciones que contribuyeron al desarrollo del mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Castellanos, por su presentación, muy interesante. Tenemos por acá una pregunta y es como estos niveles altos de infección de 18 a 100% en los peces que se están consumiendo en el Pacífico y en el Caribe colombiano, ¿hay alguna manera de tratar o de algún procedimiento para poder eliminarlo, para poder que se convierta en un proceso para regularlo? Sí, realmente esos son porcentajes de infección realmente altos, sin embargo, digamos, pues por cuestiones de tiempo no puede, digamos, ampliar esos resultados, pero es muy importante tener en cuenta la ubicación de las larvas. Muchas de ellas fueron en mesenterio, en intestino, en estómago, en hígado, ¿sí? Y normalmente el pez cuando se hace el consumo rápidamente es eviscerado. Cuando llega al consumo ya ha pasado por ese proceso de evisceración. ¿Qué es lo que se recomienda y las medidas de precaución que se tienen en otros países donde está plenamente identificado? Hay un proceso que no puede superar los 30 minutos después de la captura del pez en el proceso de evisceración. Porque los larvas se encuentran en vísceras, pero si son rápidamente extraídas, no tienen la oportunidad de migrar al músculo. Eso tarda alrededor de 30 minutos por estudios que se han realizado. Si no llega al músculo, pues probablemente pues, no va a llegar al consumidor final. El problema radica cuando esos tiempos de evisceración son prolongados y da tiempo de esa migración que lleva finalmente a desencadenar alguna patología en el hospedero.